Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos sobre la concentración en el aire. Primero, miremos qué es la concentración. La concentración se refiere aquí a la cantidad de partículas que se encuentran dentro de un volumen, o puede ser dentro de una masa o de un sólido. En este caso, como estamos hablando del aire, lo vamos a tomar como si fuera un volumen. Esta concentración puede estar dada en partes por millón, partes por billón, incluso hasta partes por trillón. También hay otro tipo de concentración que es porcentual. Y tenemos también una concentración que depende de la relación masa-volumen, volumen-volumen o incluso masa sobre masa. Bueno, en el aire es más común trabajar con masa sobre volumen. ¿De qué es la masa? La masa de cierta partícula que está dentro de todo un espacio de volumen. De volumen a volumen es el volumen que ocupan todas estas partículas dentro de este espacio. Hay que evitar confundir con la densidad, ya que la densidad tiene las mismas unidades, masa sobre volumen. La diferencia es que en la densidad es toda la masa de todas las partículas que se encuentran en ese volumen. Bueno, ahora vamos con el primer tipo de concentración, que es partes por, ya sea millón, billón o trillón. Si es por millón, m, quiere decir que tengo una partícula dentro de 1.000.000 de partículas. Pues, si estamos hablando del aire, quiere decir que es una partícula de todas las que componen el aire dentro de ese millón de partículas. O incluso puedo trabajar dentro de cualquier otro tipo de gas en este tipo de ejemplos. ¿Qué caso puede ser? Por ejemplo, ¿cuántas partículas de dióxido de carbono se encuentran por cada volumen de aire? Si tomo el ejemplo del CO2, aproximadamente en el planeta se tiene cerca de 400 partes por millón. Entonces la puedo anotar como 400, ¿cierto? ppm. Lo que me indica que voy a tener esta relación, que es lo mismo que 400 unidades de CO2 o partículas de CO2 por cada 1.000.000 de unidades de aire. ¿Cómo lo expreso mejor esto? Pero cuando hablamos, en este caso de partes por millón, sabemos que es la cantidad de partículas. Y si queremos saber en otro tipo de concentración, por ejemplo en masa-volumen, tendríamos que hacer una conversión que les explico más adelante. En este caso vamos a continuar con partes por... Teníamos partes por millón, teníamos 6 ceros por el millón. Si vamos a billón, tenemos que tomar el billón inglés. A diferencia del billón en español, cambian los números de ceros. Hay que tener en cuenta siempre este dato. El número de billón, cuando se habla en español en cuestiones económicas, el billón tiene 12 ceros. En este caso se utilizan unidades internacionales que utilizan 9 ceros para referirse a billón. Y cuando tratamos de trillón, para partes por trillón, tendría que ser 1 sobre 1 con 12 ceros. A diferencia del otro tipo de trillón monetario, que sería 3 veces los 6 números. Tendría que tener 18 ceros. No hay que confundirlos, estos tipos de nomenclatura. Eso es lo mismo que tener 1 sobre 10 a la 9. Y eso es lo mismo que 1 sobre 10 a la 12. Estos casos ya son para partículas que se encuentran muy escasas o que están en muy pequeñas concentraciones. Si nos referimos al aire, serían sustancias que no se encuentran muy fácilmente en la atmósfera o que no se encuentran en cualquier parte.
Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre que vienen de la combustión de los vehículos, por fuera de las ciudades se van a encontrar en concentraciones muy mínimas y tocaría indicarlos en partes por billón, y se encuentra muy alejado de una zona urbana en partes por trillón. Vamos a ver cómo se realizan las conversiones. Vamos con el primer caso. Nuestro primer caso, que tendría que ver con partes por millón, billón o trillón, solamente haré dos ejemplos para continuar con los otros casos. Vamos a hacer de partes por millón a partes por trillón. Perdón. Con este ejemplo, tengo 20 partes por millón de cualquier compuesto. Listo. Y para realizar la conversión, queremos llegar a partes por trillón. Entonces, debo tener la cantidad de partes por millón en partes por trillón. Aquí hacemos solamente la relación, multiplicamos por la cantidad que tenemos. Partes por millón correspondía a 10 a la 6 y partes por trillón a 10 a la 12, ¿verdad? Aquí se nos va partes por millón y nos va a quedar en partes por trillón. Solamente dejamos los exponentes. 12 menos 6 sería, cancelamos esto y al final tenemos 20 ppt por 10 y el exponente que nos queda, 12 menos 6, 6. Y serían 20 por 10 a la 6, 20 por 10 a la 6 partes por trillón. Mejor escrito quedaría 2, este 0, 10 a la 7 partes por trillón. Entonces se llega a la conclusión que solamente tendríamos que multiplicar el 20 por 10 a la 6 y ya tenemos la conversión. Ahora bien, para hacerlo de manera inversa, de partes por, hagámoslo con el otro valor, partes por billón a partes por trillón. No miento, dejémoslo a partes por millón, porque vamos a hacer de partículas más pequeñas a un valor más grande. Entonces, tomamos un valor un poquito más, el mismo, 20 partes por billón, a dejarlo a partes por millón. Listo. Entonces multiplicamos. ¿Qué queremos? De partes por billón a partes por millón. Partes por billón, 10 a la 9. Y partes por millón, 10 a la 6. Aquí al realizar los cálculos, bueno, esto se nos cancela y nos quedarían 20. Dejemos al final partes por millón. Y resta de exponentes. 10 a la 6 entre 10 a la 9 se conserva la base, pero se restan 6 menos 9 menos 3, ¿cierto? Y esto nos queda en partes por millón. Podemos correr la coma, que nos quede 2 por 10 a la menos 2 partes por millón. ¿Por qué a la menos 2? Porque este es como si fuera 2 por 10 a la 1. 1 menos 3 menos 2. Y como es un valor pequeño, lo puedo escribir así: 0,02 partes por millón. Y acabamos ese tipo de concentración porcentual. Este se lo toma solamente cuando se trabaja masa sobre masa o volumen sobre volumen. ¿Listo? Porque obtenemos un valor en fracción, se cancelan las unidades, y tenemos un valor porcentual. Hay que resaltar que se debe trabajar en la misma unidad. O sea, si yo aquí tengo gramos y gramos, es válido. Pero si tengo gramos sobre kilogramos, dejamos con las unidades que está y ya no se cuenta como si fuera, porcentual. Un ejemplo. Yo tengo algún contenedor. Listo. Y dentro de este contenedor tengo una cierta cantidad de aire. Digamos que tengo 2 kilogramos
de aire. Y dentro de este contenedor también voy a tener otras sustancias. Por ejemplo, que tenga 300 gramos de CO2 y 100 gramos de nitrógeno en estado gaseoso. ¿Listo? La concentración la voy a tomar para las dos partículas. Primero la concentración para el CO2. La concentración para el CO2 será, pasamos esto a gramos, perdón, a kilogramos, para poder sacar el porcentaje. Entonces dividimos 300 entre 1000, nos da 0,3 kilogramos sobre los 2 kilogramos de aire. 2 kilogramos. Y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué por 100? Por el 100%. ¿Listo? Quedó un poquito apretado, pero lo podemos entender. Entonces, solamente dividimos 0.3 entre 2. La mitad serían 0.15. Kilogramos y kilogramos se cancelan. Y multiplicamos eso por 100. Al multiplicar por 100, corremos la coma, 2 unidades. Y todo esto nos queda del 15%, que sería la concentración de ese contaminante de CO2. Continuamos con otro ejemplo para poder trabajar con la relación volumen a volumen. En este caso, tomamos un contenedor también esférico, supongamos que es esférico, el cual tiene un diámetro de 50 centímetros y al cual se le van a inyectar 3 litros de nitrógeno. Debemos conocer el volumen de la esfera. El volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Nuestro radio, tomamos la mitad, que son 25 centímetros. Sería volumen 4/3 por pi. Recordamos que las unidades también se elevan al cubo, para que nos queden unidades cúbicas. Al realizar este cálculo, se obtiene un volumen de 65.449, lo podemos dejar en 65.500, redondeado, centímetros cúbicos. Vemos que para la relación volumen a volumen, todo debe estar en las mismas unidades. Entonces, bueno, mejor lo hago en este lado. Ya tenemos todos los datos. Sabemos que son 3 litros de nitrógeno. Y hacemos la concentración. Determinamos la concentración que se va a tener de nitrógeno. Entonces serían el volumen que hay del nitrógeno, que serían 3 litros, sobre los 65.500 centímetros cúbicos. Aquí debemos hacer una conversión. Sabemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Lo único que hacemos es dividir 65.500 entre 1000 y tenemos el valor en litros. Serían 65.5 litros. 65.5 litros. Y esto lo multiplicamos por 100%. La concentración sería, se nos van litros y litros, y dividimos y obtenemos como resultado 4.68%. ¿De qué? De nitrógeno en toda esa esfera o ese contenedor esférico. Con el último caso, es uno de los más utilizados de la relación masa-volumen. Utilicemos otra vez un contenedor semiesférico de diámetro de 1 metro y al cual se le van a inyectar o a recibir distintos gases, pero los voy a dar en masa. Entonces supongamos que entraron
0.1 libras de CO2. Listo. Y vamos a hallar esa concentración. Recordemos que aquí pueden encontrarse distintos gases. Podemos utilizar otro, el cual hayan 100 gramos. Pongamos de también nitrógeno. Hallemos la concentración para el CO2. Solamente es la masa sobre el volumen. Pero si vamos a trabajar en unidades internacionales, tendríamos que trabajar no en libras, sino en gramos. ¿En gramos sobre qué? Estamos con metros, metros cúbicos. O pueden ser gramos sobre litro o miligramos sobre litro. La idea es que se trabaje en el mismo sistema. Primero hacemos la conversión para el CO2. Entonces multiplicamos. ¿Cuánto tiene una libra? Una libra tiene 454 gramos. Hacemos esta multiplicación, cancelamos libras con libras, solamente corremos la coma, 45.4 gramos de CO2, para utilizar aquí en la conversión, perdón, el cero no va, 45.4 gramos sobre el volumen. ¿Cuánto es el volumen de esa esfera? El volumen es 4 tercios por pi por el radio, en este caso sería un metro, perdón, el radio serían 0.5 metros elevado al cubo. Calculamos esto, obtenemos un volumen de 0.52 metros cúbicos. Realizamos esa división y tenemos el valor de 86.7 gramos sobre metro cúbico. Ya sabemos cómo van las concentraciones. Ahora vamos a la parte que es un poquito más complicada, que es la conversión de este tipo de unidades a partes por millón o de partes por millón a este tipo. Vamos a realizar esta conversión de partes por millón a masa sobre volumen. Entonces, queremos llegar a masa sobre volumen. Entonces primero ingresamos el primer valor, que son las 400 partes por millón. 400 partes por millón equivale a 10 a la 6. ¿Listo? La relación es masa sobre volumen. Entonces eso tendría que ir multiplicado por algún gramo. Si vamos a utilizar litros o metros cúbicos, tendrían que estar dividiendo. Vamos con metros cúbicos. Pero aquí es difícil saber, porque esto depende del tipo de gas. Vamos a trabajar, en este caso, para CO2, en el aire, en la atmósfera. Para esto debemos tener condiciones del lugar. Vamos a suponer condiciones estándar. Necesitamos temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. ¿Listo? ¿Para qué hago esto? Bueno, gramos, que es unidad de masa, metro cúbico, unidad de volumen. Como ya trabajamos con condiciones de los gases, vamos a dividir todo esto entre moles y moles. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la ecuación de los gases, porque trabajamos con condiciones de temperatura y presión. La ecuación general de los gases es PV igual a nRT, presión por volumen, número de moles, constante universal de los gases y la temperatura. Recordamos que el valor de R puede tener distintos valores. Voy a utilizar los más comunes. El primero, que llevaría litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Esto tiene un valor
mejor dicho, tiene el valor de 0.08206. Y tenemos otro de los más utilizados que es 8.314, ya no lleva con litros sino con metro cúbico por, en lugar de atmósferas, pascales, que es unidad de presión, moles por Kelvin. Aquí tenemos que escoger con qué trabajamos, con esta constante y con esta constante. ¿De qué dependen? De las unidades que tenemos. Que necesito hallar ese metros cúbicos, trabajo con esta, ¿cierto? Pero se me complica más porque tendría que convertir estas atmósferas a pascales. ¿Listo? O puedo tomar esta de acá, que ya tengo atmósferas, y al final convierto litros a metro cúbico. Voy a hacerla con esta, que tiene un grado un poquito más compleja, no es mucho. Ahora la pregunta, ¿cómo voy a emplear esto en la ecuación? Despejo moles. Listo, entonces tengo volumen y paso esta presión a dividir al otro lado. Volumen sobre moles y tendría R por T sobre presión. Como pueden ver, aquí tengo volumen sobre moles. ¿Qué es lo que tengo aquí? Volumen sobre moles, ¿cierto? Aquí puede ir gramos sobre litro o libras sobre también unidad de volumen. Si trabajo en que podría ser pies cúbicos, libras sobre pie cúbico, o gramo metro cúbico, gramo litro, microgramo litro. La idea es que se trabaje en el mismo. Ahora bien, ¿qué pasa en la parte de arriba? Voy a cambiar las letras. Voy a dejarlo como tengo acá. Volumen sobre mol. Mol es la misma N. Y acá viene unidad de masa. ¿Cómo puedo hallar masa sobre moles? Recordemos que el peso molecular nos relaciona esas dos unidades. El peso molecular serían las masas del compuesto sobre el número de moles. Y ya tengo estas dos relaciones. Y puedo llegar a esta concentración de masa sobre volumen. Imagino que se preguntarán, ¿y cómo hago para hallar el número de moles? No es necesario, porque aquí tengo toda la relación a partir de estos datos. Y del otro lado tengo el peso molecular del compuesto. Entonces dejo escrito la ecuación que se va a emplear en este caso. Necesitamos el valor de partes por millón, aquí abajo 10 a la 6, aquí vendría el peso molecular del compuesto, no confundir esta P con presión, ¿listo? Y esto vendría a dividir a R por T, que equivale a todo esto, y la presión, como está dividiendo, por ley de los extremos, pasa a multiplicar acá. Y con esto puedo hallar la concentración en masa sobre volumen, ¿cierto? La concentración. Vamos a hallarla. Bueno, si voy a trabajar con la constante, en la que trabajamos la atmósfera con pascales, hago la conversión. Una atmósfera, en este caso, como estoy a nivel del mar, con condiciones estándar, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Si ya tendría otro valor, haríamos la conversión. Aquí tomamos el valor base. Ahora, el peso molecular del CO2. El CO2 tiene un carbono, ¿cierto? El carbono pesa 12 gramos, ¿listo? Por cada mol. Lo sumamos por los dos que tiene el oxígeno y el peso del oxígeno. El oxígeno pesa 16 unidades o 16 gramos. 16 gramos por cada mol de oxígeno.
peso molecular sería toda esta suma. ¿Listo? 16 por 2 serían 32, más 12, 44 gramos por cada mol de CO2. 44 gramos. Vamos en la ecuación. Ya tenemos el peso molecular, tenemos la presión en pascales, la constante y la temperatura. Nos falta convertir la temperatura a 25, como va en Kelvin, tendría que ser 25 más 273.15 grados. A todo esto en Kelvin. Sería 273, serían 298.15 Kelvin. El Kelvin no lleva el símbolo o el círculo de grados. Bueno, ya tengo aquí los valores reemplazados: peso molecular, presión, la constante, la temperatura y obviamente las partes iniciales que eran por millón. Cancelamos las unidades que se tengan que ir: pascales con pascales, Kelvin con Kelvin, moles con moles, las cuales no hubo necesidad de calcularlas, y determinamos el valor. Ingresamos los datos en la calculadora y obtenemos un valor de 0.72 gramos sobre metro cúbico. Si ese valor, supongamos, lo quieren ver sin el decimal, multiplicamos por la equivalencia de gramos en una unidad más pequeña. Sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos. Hacemos el cálculo y obtenemos 720 miligramos de CO2 en un metro cúbico, que es lo mismo que tener 400 partes por millón con estas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa si se pide la conversión al revés, de masa sobre volumen a partes por millón? Reemplazamos en la ecuación que tenemos. Aquí viene partes por millón, obviamente sobre el 10 a la 6. Todo esto que tengo acá lo voy a llamar con la letra C, solamente para no escribirlo con todo. Aquí viene la concentración que teníamos, masa sobre volumen. ¿Listo? Quiero hallar partes por millón. Solamente reemplazo parte por millón a que será igual. Esta concentración de masa sobre volumen se queda en su lugar. Listo. Lo voy a dejar así en paréntesis para que sepamos que es la concentración que se nos está dando. 10 a la 6 pasaría a multiplicar. Y a todo esto vendría a dividir C. C es todo esto. Entonces vendría peso molecular por la presión. Y R por T, como estaría dividiendo, pasaría a multiplicar a este lado. R por T. Y si ingresamos los valores que teníamos anteriormente, aquí el 0.72 y los datos anteriores que teníamos, obtenemos el valor de 400. Lo hacen ustedes y comprueban. Vamos con el último. Por ejemplo, tengo una concentración de 0.5% de argón en el aire. ¿Listo? Y quiero saber cuánto sería esa concentración en partes por millón y en masa sobre. Primero, veamos a qué era la equivalencia de ese porcentaje. Entonces tengo que si yo tengo el 0.5%, bueno, esta es mi concentración, es lo mismo que tener 0.5 unidades por cada 100, ¿sí? Por cada 100%. Ahora bien, para pasarlo a partes por millón, solamente me queda por multiplicar a la equivalencia de una parte por millón. Entonces multiplico todo esto por un millón, o lo que equivale a 10 a la 6. ¿Listo? Entonces, este 0, como está a la izquierda, lo puedo sumar aquí. Solamente tendría 10 a la 6 menos 3 ceros, sería 5 por 10 a la 3 partes por millón.
Aquí sí vale ese valor a 5000, ¿cierto? 5000 partes por billón, que es lo mismo que tener 5000 partes en un millón. Equivale también al 0.5% de ese millón, que es lo mismo que teníamos anteriormente. Ahora bien, vamos a la otra conversión. Quiero hallar esa concentración en masa sobre volumen. Entonces, tomo primero el valor porcentual de la misma manera. Serían 0.5 partículas por cada 100 partículas. Y aquí viene lo mismo que teníamos en la anterior. Aquí teníamos el peso molecular por la presión sobre R por T. Lo mismo que teníamos, solamente nos cambió esta parte de acá. Solamente voy a cambiar la presión y la temperatura. Voy a suponer una presión que sea de 0.9 atmósferas y una temperatura de 15 grados centígrados. El peso molecular del argón es aproximadamente 40 gramos por cada mol. Ya tenemos casi todo. Solamente nos falta la conversión de la presión. Para la presión tenemos 0.9 atmósferas. Y eso tendríamos que convertirlo. Voy a hacer la conversión por acá abajo, luego la borro para continuar. La presión en pascales. Entonces 0.9 atmósferas. Ponemos la equivalencia de una atmósfera a pascales, que equivale a 101.325 pascales. Realizamos ese cálculo y obtenemos 91.192.5 pascales. Solamente reemplazamos estos valores en la ecuación y obtenemos la concentración. Listo, reemplazamos. También la temperatura le sumé a los 15 los 273.15 grados para hacer la conversión. Aquí revisamos las unidades. Moles, lo mismo que el anterior, Kelvin con Kelvin, pascales con pascales. Y obtenemos gramos sobre metro cúbico. Y obtenemos el valor de 7.61 gramos sobre metro cúbico. Listo, hemos terminado. Espero les haya sido útil esta explicación. Estoy pendiente a sus comentarios. Si tienen alguna duda o algún otro tema que requieran que les explique, estoy al tanto. Muchas gracias y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.